¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del Islam. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos cristianos o nos hacemos musulmanes? Sobre todo en países donde el cristianismo está disponible, que no te persiguen por ser cristiano, que no te van a matar o te van a quitar una Biblia. Si vos sos cristiano y vivís en un país que tiene la posibilidad de ser cristiano, ¿por qué te harías musulmán? ¿Por qué serías islámico? Vamos a escuchar un video de dos muchachos que se han convertido al Islam para ver si hay algo válido que realmente tenga sentido en abandonar el cristianismo para hacernos islámicos. ¿Valdrá la pena? ¿Realmente será así? ¿O simplemente estos chicos no han estudiado de Mahoma y no saben nada del Islam y por eso se han cruzado al Islam? Yo creo que es eso. No saben nada del Islam y tampoco habían estudiado el cristianismo lo suficiente como para poder tomar una decisión. No sabían nada del cristianismo, se fueron del cristianismo y se fueron al Islam, del cual tampoco saben nada, y saltaron a la sartén, al fuego, como decimos, ¿no es cierto? O sea, se hubieran quedado en el cristianismo donde todo estaba perfectamente bien, una religión de puro amor, y se metieron en un baile del Islam del cual no saben nada y no tienen la menor idea. Pero vamos a escucharlo a ellos para darnos cuenta de la gravedad de este asunto. Vamos a ver. Vamos a explicar, bueno, lo que le tengamos que explicar en media hora y que ya está listo para hacer la shahada y que si no hace la shahada ya está, no la va a hacer nunca, ya está perdido. Hay cuántas historias, bueno, hemos escuchado bastantes de gente, de musulmanes regresados que al final les han estado haciendo dawa a sus padres y a lo mejor 30 años después aceptan el Islam, así que debemos mantenernos... de hecho, justo antes de empezar el podcast me estabas hablando de Surah Al-Asr, que bueno, más adelante también puedes comentar con los diferentes temas de los que vamos a hablar, pero nos dice que paciencia. Paciencia, Al-Asr. O sea, un ejemplo de paciencia y sobre todo el ejemplo que has puesto tú, ¿no? Del converso que quiere que su familia se convierta. Tenemos un gran ejemplo en nuestro hermano Khalid de México, mashallah, que su madre se ha convertido al Islam, creo que no sé si 1 o 2 décadas después de que él abrace el Islam. O sea, no sé cuánto exactamente, pero no fallo, creo más de 10 años o 15 años, mashallah, esperando hasta que su madre se convirtiera. Y alhamdulillah, hace poco, sí, hace unos meses, se convirtió su madre, subhanallah. Yo puedo entender que un hombre machista se convierta al Islam, porque el Islam le va a permitir al hombre machista expresar todo su machismo. Lo que no se entiende es una mujer que se vaya al Islam o una mujer que se quede en el Islam. Eso es lo que no se entiende. Que un hombre se haga musulmán y si sos machista y querés tener poder sobre la mujer y tener pasarte de pícaro, y sí, el Islam te va a dar un lugar perfecto. Pero si sos mujer, ¿cómo te haces del Islam? ¿Por qué te quedás en el Islam siendo mujer? Vamos a ver algunas enseñanzas del Corán sobre las mujeres, porque si no, no nos vamos a dar cuenta de lo grave de esta situación y por qué no tiene ningún sentido para una mujer ser del Islam. Vamos a analizar. Vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre con las mujeres robadas. O sea, el Islam les permite a los hombres robarse mujeres. Vamos a ver qué es lo que dice. Corán 4:24 dice: y os está prohibido casaros con mujeres casadas, excepto, y aquí empieza el problema, excepto aquellas cautivas que poseáis. O sea, por algún motivo te llevaste secuestrada a mujeres, ¿no? Y las tenés secuestradas contra su voluntad, esclavas, ¿no? Esclavas sexuales, esclavas de todo tipo. O sea, estamos en un terreno del delirio total, ¿no? La diferencia con el cristianismo eso no existe, o sea, es una locura total. Sin embargo, en el Corán es un precepto. Dice, Corán 4:24, dice: está prohibido casaros con mujeres casadas, excepto aquellas cautivas que poseas. Esto es lo que Dios os prescribe y os es lícito buscar otras mujeres
casándose con ellas, buscando la castidad y no la fornicación, dadle su dote según lo acordado, no hay culpa sobre vosotros si acordáis algo diferente después. O sea, le decís voy a hacer esto, aquello, lo otro, pero si después cambias de opinión, no pasa nada, no hay culpa sobre vosotros si acordáis algo diferente después de haber cumplido el deber de la dote. O sea, le pagás, te la quedás, la mujer no corta ni pincha, o sea, no tiene ninguna posibilidad de decir ni mu, nada, silencio, ¿no? O sea, el hombre hace lo que quiere con las mujeres, se lleva a mujeres cautivas, secuestradas, botín de guerra, tremendo. Corán 4:3 dice, y si teméis a no ser justos con los huérfanos, cásense con mujeres que os gusten, 2, 3, 4, ¿qué tal, ¿Qué les parece? Pero si teméis no ser equitativos, entonces solo con una, a la que posea vuestra diestra, o sea, posesión. La mujer, posesión, esclavo, esclava, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Mujer esclava, la que poseas, la que posea vuestra diestra. Esto es más apropiado para evitar la injusticia. Estamos hablando de esclavitud. El término que posea vuestra diestra refiere a cautivas de guerra, o sea, por cualquier motivo han secuestrado a una mujer, se la llevaron, la tienen secuestrada, la obligan a casarse con ellos y a hacer lo que quieran, ¿no? Normas especiales dicen no a familiares ni a mujeres libres sin contrato. Fíjense, ¿no? Este tema de se puede secuestrar mujeres, llevártelas, obligarlas a ser tu esposa, puedes tener 2, 3, 4. Por eso les digo, si sos mujer, te vas a hacer islámica, digo yo, pudiendo ser cristiana. La cristiana es totalmente libre, no tiene ninguna de estas cosas. La mujer cristiana no tiene que depender del marido, puede hacer lo que quiera. No es necesario estar bajo la tutela del marido. La mujer cristiana no es propiedad del marido, para nada, está en igualdad de condiciones. Por eso el apóstol Pablo dice, en Dios no hay hombre o mujer, no hay judío o gentil, no hay libre o esclavo. Dios no tiene ninguna diferencia, pero sin embargo, en el Corán sí, en el Islam sí. ¿Cómo te vas a hacer mujer y te vas a hacer islámica? ¿Cómo vas a ser buen hombre y vas a ser islámico? Si sos buena persona, no podés ser islámico. Si amás a tu prójimo como a ti mismo, como dice los evangelios, como dice Jesús, no podés ser islámico. Vamos a seguir leyendo. El Islam, el Mohammed, toma la Biblia, toma los evangelios, dice, no, sí, Jesús existió, María existió, todo perfecto, pero van a mentir sobre los evangelios. Entonces va a decir Mohammed que en realidad Jesús no murió crucificado, que parecía que murió crucificado, pero en realidad no murió crucificado, con lo cual está negando los evangelios. Entonces, por un lado, el Islam niega los evangelios. Por otro lado, dicen que los evangelios son válidos. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice, veamos, dice el Corán en la sura 5, que se llama la mesa servida, versículo 46-47, dice, los enviamos y les enviamos a Jesús, hijo de María, para confirmar lo que había antes de él en la Torá. Fíjense que está validando la Biblia anterior, el Antiguo Testamento, y está hablando del Evangelio. Le dimos el Evangelio en el que hay guía y luz y confirmación de lo que había antes de él en la Torá, y como guía y exhortación para los piadosos. Se supone que el Evangelio es válido. Si el Evangelio es válido, aquí hay una inconsistencia tremenda del Islam. Si el Evangelio es válido, ¿por qué tenemos que escuchar a Mohammed? Si ya está Jesús, que es Dios, que ya vino, que ya murió por la humanidad, que ya trajo el Evangelio, que ya dejó a los apóstoles y los discípulos, ¿por qué luego viene Mohammed e invalida el Evangelio? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué pasó? Bueno, los musulmanes van a decir que los evangelios están corruptos, que los han modificado. Ahora vamos a ver la inconsistencia. Veamos un poquito. Entonces, dice,
que los seguidores del Evangelio juzguen conforme a lo que Dios ha revelado en él. Por lo tanto, Mohammed está diciendo que los evangelios son válidos, que son válidos. Juzguen conforme a lo que Dios ha revelado en él. Quienes no juzgan según lo que Dios ha revelado, esos son los perversos. Pero los musulmanes no siguen los evangelios. Entonces, para justificar esta inconsistencia, ellos van a decir que los evangelios han sido adulterados. Pero vamos a ver que allí hay una enorme inconsistencia. Vamos a ver un poquito esto. Veamos este tema. El problema surge debido a que el Islam considera que los evangelios están corruptos. Así resolvieron solucionar esto. Lo que ocurre es que para cuando aparece Mohammed, los evangelios llevaban 600 años evangelizando al mundo. Por otra parte, el mismo Corán niega lo que dicen los evangelios de que Jesús fue crucificado. Entonces, cuando Mohammed dice que los evangelios son válidos, se supone que los evangelios ya estaban corruptos. Y entonces, ¿son válidos o son corruptos? Y él dice que Jesús parece que fue crucificado, pero los evangelios dicen que fue crucificado, que murió y resucitó. Entonces, aquí tenemos una gran inconsistencia en el Corán. Si la Biblia es fiable, entonces el Islam es falso por contradicción inmediata. Y si la Biblia es corrupta, entonces el Islam es falso, porque el Corán manda obedecer escrituras que están corruptas. ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene solución. O por un lado o por el otro, el Islam se contradice y va contra sí mismo. Porque si la Biblia está perfectamente bien y el Corán dice que hay que atender a la Biblia, entonces el Islam miente cuando engañan sobre Jesús. Pero si toda la Biblia está corrupta, ¿por qué Mohammed manda a creer en la Biblia y en el Evangelio? ¿Se dan cuenta? No tiene sentido. El Corán no tiene sentido. El profeta Mohammed del Islam es absolutamente contradictorio. Cuando se habla, el Islam habla de la Biblia, vamos a escuchar a los chicos, vamos a ir escuchándolo. Dicen, bueno, pero la Biblia está corrupta, hay un montón de códices distintos. Claro, porque la Biblia ha mantenido todas las variantes textuales, que son pequeñas variantes que no hacen al cambio de la doctrina. Y lo importante de que la Biblia es un texto real, cierto, que se puede cotejar con miles de códices. La Biblia tiene muchos códices, miles de códices con pequeñas variantes, lo cual nos permite, con la crítica textual, saber perfectamente que no fue adulterada y que aquellas pequeñas modificaciones fueron resueltas porque podemos chequearlas, compararlas, hacer una crítica textual y tener clarísimo que la Biblia dice lo que dice. Ahora, ¿saben los islámicos qué fue lo que pasó con el Corán? El Corán tenía muchas variaciones textuales distintas, había un montón de Coranes distintos, de distintas procedencias que habían sido escritos por distintas personas, y entonces llega un momento en que uno de los islámicos agarra todas las otras copias y las prende fuego. Vamos a ver un poquito este tema, que es un tema histórico, que estos muchachos obviamente no lo conocen. Vamos a ver el tema de cuando se quemaron las copias, que las quemaron a propósito, ¿no? Que se quemaron, las quemaron a propósito. En la historia temprana del Islam, durante el reinado del tercer califa musulmán Uthman ibn Affan, aproximadamente entre los años 644 y 656 después de Cristo, fíjense, 600 años después de Cristo, después de la muerte del profeta Mohammed en el año 632, los musulmanes comenzaron a expandir su territorio rápidamente. A medida que el Islam se extendía a regiones con diferentes dialectos y pronunciaciones como Siria, Irak, Egipto,
surgieron diferencias en cómo se recitaba el Corán, que siempre estuvo en árabe. Estas variaciones se suponía que no afectaban el significado esencial del texto, pero generaban preocupación sobre la unidad doctrinal y lingüística del libro sagrado. Durante el califato de Umar ibn al-Khattab, el segundo califa, ya se había creado una compilación oficial del Corán bajo la supervisión de Said ibn Tahib. También fue el principal escriba de Mohammed. Este texto se basó en lo memorizado por los sahaba, compañeros de Mohammed, y en los fragmentos escritos que habían sido recopilados. Pero fue durante el califato de Uthman ibn Affan, alrededor del año 650, cuando se tomó una decisión contundente. Uthman ordenó a Said y a otros sabios que prepararan una versión estándar y canónica del Corán. Le dice, bueno, hagan una que quede, ¿no es cierto?, como la correcta. Esta versión se basaba en el dialecto de la tribu de los Quraysh, el dialecto de la Meca, y considerado por ellos el más puro. O sea, ellos tomaron la decisión de que ese era el Corán correcto. Se hicieron varias copias de este Corán unificado y luego se enviaron copias a las principales ciudades del Imperio Islámico, como Medina, Meca, Kufa, Basora, Damasco y Egipto. Y se ordenó destruir todas las otras versiones o variantes existentes, justificando evitar confusión y justificando que se mantenía la unidad del texto sagrado. Pero se quemaron todas las copias anteriores. ¿Qué decía eso? No tenemos idea, se perdió. Hay fuentes históricas islámicas que mencionan que las copias distintas a la versión oficial fueron quemadas o eliminadas. La justificación de que quemaron todas las copias fue la de intentar preservar la pureza del texto revelado y evitar divisiones dentro de la comunidad musulmana. Igual se dividieron porque hay varias facciones distintas, pero destruyeron todas las copias anteriores. O sea, a ver, ¿cómo ellos hoy saben que esa copia del Corán que quedó es una copia válida? No tiene sentido. Una de las fuentes clásicas que menciona esto es el historiador Al-Tabari, 839-900 después de Cristo, quien relata que Uthman reunió a los líderes religiosos y decidió enviar una copia a cada provincia y ordenar que se destruyeran todas las demás. O sea, la copia que está buena es la mía y todas las demás al fuego. ¿Qué tal, ¿Les gustó? También se menciona en obras como As-Sunan al-Kubra y de al-Bayhaqi, y en comentarios tafsir tradicionales. Tremendo, ¿no? Los musulmanes hoy creen que el Corán actual es exactamente igual al texto revelado a Mahoma, sin alteraciones, gracias a esta estandarización. El proceso se supone que garantizó que el texto fuera único. Sí, genial, pero no tienen la menor idea de si eso realmente es así, porque los otros originales se perdieron, no están más, les prendieron fuego. O sea, ¿qué probabilidades hay de que ellos tengan una versión real? Ninguna, ¿no es cierto? Eso no ocurre con la Biblia porque todos los códices están. ¿Los querés buscar? ¿Los buscás? Te fijás. Bueno, eso es lo que hace la crítica textual. En el Islam no hay crítica textual porque no quedó nada. O sea, barrieron con todo, ¿entienden? O sea, la situación es completamente distinta. Completamente distinta. ¿Cómo ellos pueden saber qué es real y qué no? No lo pueden saber. Así de simple. Vamos a seguir escuchándolos. ¿Te das cuenta? Incluso esta vida, nosotros cuando escuchamos el adán, escuchamos que siempre dicen Hayya ala salah, Hayya ala salah, y después ¿qué dice? Hayya al falah, Hayya al falah. El falah está relacionado con el filaja, con la siembra. Subhanallah. Entonces ya en el adán se nos está recordando que esta vida es simplemente sembrar, sembrar, sembrar. Y la recogida está en el Jannah. Subhanallah. O sea, que ya solo la manera en la que afrontas esta vida, ya tienes que ser paciente. O sea, tú no puedes obrar
esperando que el beneficio o todos los beneficios de lo que haga lo va a recibir en esta dunya, no. O instantáneamente. De manera instantánea, no. Sí, además, Allah subhanahu wa ta'ala puede ser que te recompense en esta dunya también. Y Sí. de hecho hay diferentes ayas en el Corán que dicen que, no, que ya ni la gente que obra bien, estoy parafraseando un poco, pero no, la idea es que la gente que obra bien, Allah subhanahu wa ta'ala les recompensará en el ákhira y también en la dunya. Pero eso no significa que te vaya a recompensar que tú vas a hacer algo bien ahora y te vaya a recompensar hoy. A lo mejor hay que ser paciente. Exactamente. Y esto... No tienen idea que el Islam no habla de libre albedrío. El libre albedrío es cristiano. El Islam no habla de libre albedrío. Alá decide lo que te va a pasar. Ellos dicen, no, porque bueno, pero si obras te va a ir bien en esta vida o en la otra. No, ese es un concepto cristiano. No es un concepto musulmán. El concepto de islámico no es ese. Vamos a analizar qué dice el Corán, porque ellos están confundidos. Esa es la gravedad de meterse en algo si no sabes de qué se trata. Vamos a analizar realmente el Corán. Vamos a ver bien este tema de la predestinación islámica, porque estos chicos no tienen idea y creen que el Islam va a confiar en su libre albedrío. No, el musulmán no tiene libre albedrío. Ellos creen que no tienen libre albedrío y viven en ese tema, pero es que no conocen su propia religión. Vamos a ver. Vamos a leer. El tema de la predestinación, conocida en árabe como al-Qadar, es un concepto central en el Islam y se aborda en varios pasajes del Corán. En el Islam, la predestinación se refiere a la creencia de que Dios, Alá, tiene conocimiento absoluto y control sobre todas las cosas, incluidos los eventos futuros, las acciones humanas y los destinos individuales. Dios controla todo en el Islam, no hay posibilidad de libre albedrío. El Corán enfatiza repetidamente que Dios tiene este conocimiento completo de todas las cosas, incluyendo el futuro. Obviamente que Dios lo sabe todo, pero Dios te deja vivir tranquilo, por lo menos para el cristiano. Este conocimiento absoluto subraya la base de la predestinación islámica. Corán 57:22 dice: no sucede ninguna desgracia ni ningún mal os afecte, sino que ya estaba escrita en un libro antes de que ocurriera. Bueno, ya está. O sea, nada de lo que vos hagas puede evitar esto. No sucede ninguna desgracia ni ningún mal que os afecte, sino que ya estaba escrito en un libro antes de que ocurriera. Esto es fácil para Dios. Bueno, todo está escrito, lo han escuchado millones de veces en el Islam, todo está escrito, o sea, hagas lo que hagas, da lo mismo, no tiene ninguna importancia. Este versículo establece que todos los eventos, tanto buenos como malos, están predestinados por Dios, registrados de una forma celestial llamada la tabla preservada. No importa lo que vos quieras hacer, no lo vas a poder hacer. Dios tiene, en el Islam, Alá va a decidir lo que vos vas a hacer. Dice en el Corán 3:154, y si no murieron sino porque Dios había decretado la muerte para ellos. No murieron porque quisieron, porque los mataron, porque había una guerra, sino porque Dios había decretado la muerte para ellos. Fíjense lo peligroso de este pensamiento, ¿no? Porque este pensamiento justifica guerras, masacres, invasiones. No tenés la culpa vos, la culpa la tiene Alá que te obligó a hacer estas barbaridades. ¿Se dan cuenta? Lo terrible de la predestinación. Lo mismo ocurre con el calvinismo. El calvinista también libera todas las culpas en Dios. No, pero la culpa la tiene Dios que me obligó a ser bueno, me obligó a ser malo. Yo no tengo libre albedrío, no tengo culpa. Bueno, lo mismo dice el Islam, ¿no? No murieron sino porque Dios había decretado la muerte para ellos. Aquí se menciona incluso algo tan personal como que la muerte está bajo el control divino, el ir y matar a alguien, ¿no? Lo mataron porque una guerra, porque tuvieron que invadir. En el Corán 18:29 dice: y di, la verdad es de vuestro Señor, así pues, quien quiera que crea y quien quiera que rechace la fe, tiene que ver con que eso es obra de Alá. Alá va a hacer que alguien crea o que alguien rechace la fe. Y entonces, ¿por qué matan a los infieles? ¿Por qué persiguen a los infieles?
¿no? Esto parece libre albedrío, pero en realidad no existe tal cosa, porque dice que Dios va a hacer que la persona crea o no crea. Y entonces, ¿cómo se puede perseguir a un infiel? ¿No? Porque los musulmanes entraron a sangre y fuego y persiguieron a los cristianos recontra mal. Pero si no es obra de Dios que yo sea católico, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me obligan a convertirme si es una cuestión de Dios? Ven que no tiene lógica. No tiene lógica. Veamos un poquito. El Corán describe a Dios como creador de todas las cosas, el único que tiene poder sobre ellas, obviamente. Esta soberanía absoluta implica que todo está bajo su voluntad. Corán 54:49 dice: de cierto, todo lo creamos según un decreto. Este versículo afirma que todo el universo ocurre según el plan y el decreto divino, pero al extremo de que no existe el libre albedrío. Corán 9:51 dice: nada nos sucederá excepto lo que Dios ha prescrito para nosotros. ¿No? Él es nuestro protector, en Dios debemos confiar los creyentes. Nada nos sucederá excepto lo que Dios ha prescrito para nosotros. Con lo cual, volvemos al mismo drama. Liberamos toda la culpa en Alá. ¿No es cierto? ¿Mato a un infiel? Bueno, porque Alá lo dijo. ¿Me llevo una mujer secuestrada? Porque Alá lo dijo. ¿Tengo 4 mujeres, todas bajo mi pie? Porque Alá lo dijo. Creo en el Islam porque Alá lo dijo. ¿Tengo que perseguir a los cristianos? Porque Alá lo dijo, ¿no? O sea, fantástico. O sea, me libero de todas las culpas, no necesito pensar si está bien o mal. Es culpa de Alá y se terminó, ¿no es cierto? Es genial. Corán 4:78 dice: donde quiera que estéis, la muerte os alcanzará, aunque estuvieras en torres fortificadas. Si les llega algún bien, dicen, esto es parte de Dios, pero si les llega algún mal, dicen, esto es por culpa de ti, todo viene de Dios. ¿No? Sí, obviamente que si por algún motivo realmente uno debe morir, bueno, no importa dónde estés. Pero de ahí a que todo lo que hagas sea por voluntad de Dios y vos no tengas ninguna posibilidad de libre albedrío, bueno, eso es peligroso, ¿no es cierto? ¿No? Si les llega algún mal, dicen, esto es culpa de ti, todo viene de Dios, o sea, todo es un tema del plan de Dios y Dios es el que predestina y evita el libre albedrío de la gente. Dice: ciertamente Dios no cambiará la condición de un pueblo hasta que ellos mismos cambien lo que hay en sus corazones. Acá es como que suaviza un poquito la predestinación, pero en realidad no existe tal cosa, porque detrás de todo esto que parece absolutamente contradictorio, siempre está Alá, que es el que obliga a que las cosas sean de determinada forma. Dice Corán 664, ¿acaso voy a buscar otro protector aparte de Dios cuando Él es el que ha creado los cielos y la tierra y alimenta y no es alimentado? Me ha sido ordenado que sea el primero en someterme a Dios y no sea de los asociadores. Asociadores tiene que ver con asociar imágenes a dioses falsos. Eso significa asociador. Acá está hablando de los que siguen ídolos falsos de los politeístas. Pero ¿no es todo voluntad de Dios? Se dan cuenta la inconsistencia, ¿no? El Corán subraya que todo lo que sucede en el universo es resultado de la voluntad de Dios. Esto incluye eventos naturales, decisiones humanas y resultados históricos. Corán 8:17. Pero no matasteis cuando matasteis, sino que fue Dios quien mató. Y cuando arrojaste las flechas, no fuiste vosotros quienes las arrojaste, sino fue Dios quien las arrojó. ¿Se dan cuenta? Lo tremendo de esto. Invadiste un país, no te preocupes, fue Dios el que invadió. Mataste a la gente, no importa, fue Dios el que mató. ¿Te llevaste a secuestrar a las mujeres? No te preocupes, fue Dios el que secuestró. Esto es muy peligroso, ¿no es cierto? Esto es muy, muy peligroso. Corán 3:145, nadie muere sino con permiso de Dios en un tiempo determinado.
la tabla preservada. En el Islam se cree que el destino de cada persona está registrado en una tabla celestial llamada la tabla preservada, como la habíamos visto antes, ¿no? Dice Corán 85:21, dice, por cierto, está en una escritura guardada, exaltada y purificada, ¿no? Todo está escrito, no importa lo que vos decidas, no tiene ninguna importancia, ya está escrito. Veamos un poco más. Bueno, el tema del machismo, ¿no? El tema del machismo es tremendo. Corán 4:34, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos sobre otros y porque gastan de sus bienes para mantenerlas. Fíjense lo que dice, esto es palabra del Corán, Corán 4:34. Dios ha dado poder de los hombres sobre las mujeres porque gastan de sus bienes para mantenerlas. Fíjense lo que dice, las mujeres virtuosas son obedientes guardianas a lo que Dios ha ordenado que sea guardado en ausencia de sus maridos. Y aquellas cuya desobediencia temáis, amonestadlas, o sea, el hombre reta a la mujer, dejadlas solas en el lecho conyugal, o sea, no tengan relaciones con ellas, no se acerquen a ellas, y golpéenlas ligeramente. ¿Qué es ligeramente? O sea, vos podés pegarle, según el Corán 4:34, puedes pegarle a tu esposa, no hay ningún problema. Le pegás, la abandonás. Si os obedecen, os busquéis medios contra ellas. Si os obedecen, no busquéis medios contra ellas. Por el contrario, si no te obedecen, buscad medios contra ellas. Ciertamente Dios es altísimo, grande. Genial. O sea, tu mujer no te da bolilla, pégale, no hay problema. El Corán te valida, ¿no? De hecho, le llevan una vez una chica muy golpeada a Mohammed y los padres le dicen, mire lo que hizo el marido, le pegaron mucho, entonces el Mohammed le dice, bueno, cumplan con la ley de venganza contra el marido. Los deja caminar un poquito y los llama, le dice, no, vengan, no, el ángel de Dios me ha dicho que no, se la tienen que aguantar, ¿no? Y ahí está, ¿no? La puede golpear, no hay problema, ¿no? Dice Corán 2:28, y a los hombres les corresponde un grado por encima de ellas, de las mujeres. O sea, el Corán está diciendo el hombre está por encima de la mujer y puede hacer lo que quiere con las mujeres. Llevárselas prisioneras, secuestrarlas, pegarles. Chicos, ¿qué hombre bueno puede ser islámico? ¿Y qué mujer consciente puede ser islámica? Estamos todos locos, ¿no? Increíble, estamos todos locos. Bueno, vamos a seguir escuchándolos a estos chicos para ver qué nos cuentan. Esto forma parte de la prueba, porque hay gente que a lo mejor obran, hacen los motivos, ¿no?, para conseguir un cierto objetivo, quieren conseguir algo y ellos se esfuerzan y no ven el resultado y dicen, ¿por qué Allah? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuántos? El otro, mira, le da esto y le da al otro, yo que estoy aquí, ¿sabes? Es parte de la prueba, al final hay que ser pacientes. Allah subhanahu wa ta'ala no es... no te ha hecho ninguna promesa de que te va a dar gratificación instantánea. Exactamente. Es una prueba esta vida. No, pero en esta vida va a recibir seguro. O sea, Allah dice en el Corán, "Ala bi dhikrillah tutma'innul qulub". ¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se tranquilizan los corazones? O sea, tú si lees el Corán, si rezas, si haces dua y todo ese recuerdo de Allah, vas a obtener una recompensa en esta vida. ¿Se dan cuenta que estos chicos no han leído el Corán? No tienen ni idea de la predestinación y que Allah, para el Islam, Allah decide. O sea, ¿para qué te preocupas en hacer lo bueno y lo correcto o hacer lo malo? Si total el que decide es Dios, está todo escrito. No tiene sentido que vos hagas esto o aquello. Se dan cuenta que ellos se han vuelto al Islam y no tienen la menor idea. Esa tumanina, esa raja, esa tranquilidad, ese salam, esa paz, ya en el dunya va a recibir resultados. Ahora bien, otras cosas, ¿no?, como el dinero, coches, casa, sí es verdad que uno trabaja por ello, pero después lo que esté escrito para ti es lo que va a recibir. O sea, hay que ser paciente en esta vida. Ahí está, lo que está escrito para ti va a venir. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Ven que no tiene sentido. O sea, lo que hacen es echarle la culpa de todo lo que les ocurre a Dios. Y su libre albedrío no existe. ¿No? Está escrito. Y hay que hacer los motivos, las acciones para conseguir lo que queremos, porque mucha gente se queda como
O sea, queda muy bien la palabra en catalán. Se queda como Dilo en atascada, catalán, no pasa nada. se queda como atascada, ¿no? Con el, Sí. no, pero es que si ya todo está escrito, ¿para qué hacer nada, no? Sí, No, si ya mi risco está escrito, ¿para qué vamos a trabajar cada día, no? Hay mucha gente que se queda perdido en eso de... sí. Claro, es que es lógico, es inconsistente, no tiene lógica, es contradictorio. ¿Para qué te vas a preocupar si se supone que Alá ha escrito todo y Él decide si te empuja para acá o te empuja para allá? Si crees es porque Él te empujó, si no crees porque Él te empujó. Y entonces, ¿por qué se persigue a los infieles? ¿Por qué el Islam persigue a los cristianos? Si Alá ha decidido que yo sea católico, según ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede juzgar a alguien que te obliga a hacer las cosas? Lo mismo ocurre con el calvinismo, ¿eh? Exactamente igual, están tan confundidos como los islámicos. Sí. Pero, subhanallah, Jenny, la gente que dice este tipo de cosas realmente no se ha parado a pensar lo que está diciendo. No se ha parado a pensar lo que está diciendo. Yo escuché una vez a un profesor que teníamos que decía, la gente que dice esto es como aquella gente que tiene dos caminos, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, a ti se te está diciendo, mira, en este camino hay gasolineras, ¿de acuerdo? Hay restaurantes, el asfalto, mashallah, está muy bien, vas a ir cómodo, inshallah ta'ala, y el destino es seguro, es una buena ciudad. En cambio, en este camino no hay gasolinera, no hay restaurante, el camino está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la ciudad a la que va a llegar, mala. ¿Por dónde vas a echar? O sea, es tan absurdo como esto, como este ejemplo. Sí. O sea, esas personas que dicen yo, si ya está escrito todo, ¿para qué voy a obrar? Pero vamos a ver. Bueno, es que ese pensamiento de que hay dos caminos es cristiano, no es islámico. El cristiano tiene dos caminos. Puede ir por el bien o puede ir por el mal, y según lo que haya hecho en su libre albedrío, va a alcanzar el reino de los cielos. No el Islam. El Islam no, el Islam tiene todo decidido en función de que Dios los obliga. Si abran lo bueno, pues Dios los obligó. Si abran lo malo, pues Dios los obligó. No debería haber culpa, todos deberían ir al cielo. Sin embargo, el Corán, como ya leímos, envía a todos al infierno. Todos van a ir al infierno. Vamos a leer este tema de que todos van al infierno a vuelta para recordar qué es lo que dice realmente el Corán. En el Corán 5:18 dice, y los judíos y los cristianos dicen somos hijos de Dios y sus amados. Y entonces dice, ¿por qué entonces os castiga por vuestros pecados? No, vosotros sois seres humanos como los demás que Él ha creado. Alá perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. No le importa nada. De Dios es el dominio de los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ambos, y hacia Él será el retorno. Alá decide a quien quiere y castiga a quien quiere, sin importar de qué se trate. En el Corán 19:71 dice, y no hay nadie entre vosotros que no pase por el infierno. Esto es para tu Señor un decreto irrevocable. Luego salvaremos a los que temieron a Alá y dejaremos los injustos allí de rodillas. Una locura. O sea, no hay nadie entre vosotros que no pase por el infierno. ¿Qué tal, Impresionante. Se te está diciendo que por este camino, por el camino de los 5 rezos diarios, leer el Corán, tener buena compañía, va a tener una buena vida. Y por aquí, si no haces eso, va a tener una mala vida. Entonces, aquella persona, una persona que se le explica esto, que dice, yo voy a dejar que el viento me lleve por cualquiera de los dos caminos y simplemente voy a dejar que a donde el viento me lleve. No, tú vas a coger el coche y vas a ir por el camino que te han explicado que es más correcto. Sí, por eso tenemos libre albedrío, ¿no? Además, esto es una de las cosas que yo le hice una vez a un sheikh, el padre de un amigo mío, antes de... Bueno, a lo mejor ya había hecho mi shahada, pero era justo al principio, creo que aún no sabía ni rezar. Mashallah. Y le pregunté, pero una cosa, si ya todo está escrito, ¿para qué hacer algo? ¿Sabes? Pero así como a nivel de curiosidad, ¿sabes? Sí. No como de... Como alguna gente lo hace como ya ni como a paso de todo, ¿sabes? Claro. No, sí, yo que tenía curiosidad, ¿no? Porque escuchaba estas cosas y decía, pero a ver, si ya todo está escrito, entonces, ¿cómo es que tengo libre albedrío? ¿O cómo es que ya ni yo, dependiendo de mis acciones, voy a tener un resultado u otro si ya todo está escrito? Y Bueno, ven que es un pensamiento inmediato, o sea, no te cierra por ningún lado la predestinación. Tengo libre albedrío y entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto les ocurre también a los calvinistas y a algunas facciones cristianas protestantes que creen en la sola fe. Creo en la sola fe, ya está, ya me salvé. Ok, ¿y las buenas acciones? No es necesaria.
No tiene sentido que Dios te deje entrar al reino de los cielos sin buenas acciones. Bueno, los islámicos, estos chicos escuchan sin saber, sin estudiar de Islam, sin estudiar el Corán, y no entienden y se dan cuenta que algo no funciona, ¿no? Pero ¿y cómo? Pero ¿y si está todo predestinado? Entonces, ¿para qué me voy a portar bien? Bueno, ahí viene el riesgo. Obviamente que son doctrinas satánicas, ¿no? ¿Quién es el que hace negocio con esto? Bueno, el Satán, ¿no es cierto? Que quiere que la gente se pierda, que la gente crea que está todo escrito y entonces no hago nada, si total Dios va a decidir a dónde voy a ir. Es más, el Corán dice que van a ir todos al infierno y después verá quién saca de ahí. O sea, son creencias demoníacas, no hay por dónde perderse, ¿no? Y la respuesta, que es muy fácil y muy entendible, es que está todo escrito porque Allah subhanahu wa ta'ala ya lo sabe todo. Claro. Sabe lo que ha pasado en el pasado, sabe lo que va a pasar en el futuro, sabe lo que está pasando ahora y sabe lo que pasaría si se diera otro caso, ¿no? Se sabe lo que pasaría si lo que no ha pasado pasara. Sí, o sea, Allah sabe el pasado, el presente y el futuro, sabe lo que pasará y sabe lo que no pasará. Claro, pero no es eso lo que dice el Corán. El Corán dice que Dios te obliga a hacer lo que Él quiere. No es lo mismo. Una cosa es que Dios lo sepa todo y otra que te obliga a hacerlo. Son dos cosas distintas, muy distintas. El Dios cristiano, la percepción de Dios por el cristianismo también es un Dios que lo sabe todo, omnisciente, omnipresente, pero no te obliga a hacer lo malo. Te da gracia para ayudarte a hacer lo bueno, pero no te ayuda a hacer lo malo. No te va a obligar a hacer lo malo. Sin embargo, para el Islam, Alá te va a obligar a hacer lo malo si es lo que Él quiere. No es lo mismo. Y sabe lo que no pasará, si hubiera pasado, cómo hubiera pasado. Exacto. O sea, Allah sabe todo. Y que el hecho de que esté escrito es porque Él ya sabe lo que tú vas a hacer, no porque tú no estés en control. Exactamente. Allah sabe que ese día, cuando tú tuvieras X años, teniendo las condiciones que tenías, habiendo escuchado sobre el Islam, habiendo escuchado las pruebas de que el Islam es la verdad, Allah sabe que ibas a desmentir el mensaje. Entonces, eso es lo que le dicen a estos chicos, porque son chicos que piensan un poquito y entonces los engañan con un error. No es lo que dice el Corán. Y ellos hacen todo un análisis y dicen, claro, pero no leyeron el Corán. El Corán no dice eso. El Corán dice que Alá los obliga a hacer lo malo. Entonces decretó para ti el resto de tu vida como no musulmán o como musulmán. O sea, ahí está. Ven que no unen dos ideas. Decretó para vos. Ya está. O sea, se terminó. Dios sabe lo que hubieras hecho y cómo lo hubieras hecho. Entonces Dios es justo y si ha decretado para una persona el desvío es porque Allah sabe que cuando le llegó la verdad o cuando le llegaron las pruebas, Él iba a rechazar la verdad. Decretó para una persona el desvío. ¿Qué tal? Subhanallah. Entonces es la persona la que rechaza la verdad y Dios en su conocimiento absoluto sabía que esa persona rechazaría la verdad y por eso decretó el infierno para él. Subhanallah. Allah está. Dime, hermano. Decretó el infierno para él. ¿Ustedes ven lo peligroso que es esta idea? Lo peligroso que es, ¿no? ¿Por qué vamos a perseguir a los infieles? Porque Dios ha decretado eso. Tremendo, muy peligroso, muy. Bueno, vamos a cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu regreso al Islam? No. Porque esto siempre es algo que a la gente le hace curiosidad. O sea, ¿por qué una persona que no es musulmán acepta el Islam? Muy buena pregunta. Después de eso me has preguntado sobre cómo me convertí, cómo regresé. ¿Cómo regresaste? Cómo regresé al Islam, mashallah. Y mashallah, resumiéndolo, porque yo también lo he contado en mi Instagram y en otras ocasiones, para aquella gente que no me conozca, yo soy Andrés Cerezo, alhamdulillah, de origen español, del sur de España, de Murcia. Alhamdulillah, toda mi familia es de Murcia, alhamdulillah. Y he nacido en una familia católica practicante. O sea, mi propia familia es extraña en España, porque ya sabemos que en España lo que predomina ahora es el ateísmo. O sea, ¿España no es cristiana? Yo diría que no. No. Yo diría que España no es cristiana y Allah sabe más. Estaba leyendo hoy mismo que entre la gente de 20 y 40 años en España, aproximadamente el 70% es atea, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Entonces la gente joven, yo diría que, y me atrevería a decir que más del 70%, es o atea o agnóstica o no sabe lo que es, subhanallah. Entonces yo diría que es, exactamente. Hoy en día, subhanallah, que Allah nos protege, hay gente que ni siquiera sabe de qué género es. Allah está. Hay tanta confusión que por eso es tan importante podcast como este. Sí. Y que es una confusión que está hecha adrede, por cierto, que nadie se confunda. Esto no es una casualidad. Sin duda.
todo el plan Sin duda. de Shaitán. Bueno, Shaitán y los que trabajan con ellos. Exacto, Shaitán y sus amigos. Sus compañeros. Bueno, ahí está el tema de ellos dicen, bueno, no es casualidad que esto esté pasando, ¿no? Que España, por ejemplo, esté cayendo en el ateísmo y dicen es culpa del Satán. Y la verdad que sí, ¿no? Que hizo que se hicieran tantas campañas anticatólicas, pues España era un país católico, pero se hicieron tantas campañas anticatólicas. ¿Qué fue lo que consiguieron? Que fueron campañas, el mismo protestantismo haciendo campaña anticatólica. ¿Qué consiguieron? Bueno, ateísmo e islam. Y claramente han evitado que la gente siguiera siendo cristiana. Católicos, que era lo ideal, porque la iglesia siempre fue católica desde el principio. Sin embargo, con tanta campaña anticatólica, ¿qué han logrado? Han logrado ateísmo e islam. ¿Se dan cuenta? Hoy hay 50.000 facciones protestantes en el mundo. Ellos van a decir 35.000. En realidad hoy da 50.000. Y hoy en América Latina cada persona es una facción. Ella y su Biblia. En el protestantismo cada persona se ha transformado en una denominación, porque ya no siguen denominaciones. Cada persona es ella, su Biblia y su doctrina. Y no siguen a otros, porque no entienden esto, no entienden aquello, no creen esto, no creen otro, y de repente hay herejías que habían desaparecido en los primeros siglos porque eran errores tremendos, hoy están rebrotando otra vez, unicitarios, modalistas, bueno, testigos de Jehová, arrianistas, ¿no? Todas herejías que habían desaparecido, estaban bastante controladas en los primeros siglos porque se había dado cuenta claramente esas personas que estaban equivocadas, hoy están brotando de vuelta con toda la movida del protestantismo que lleva y hace campañas anticatólicas para destruir la iglesia y terminan destruyendo al cristianismo. La gente termina haciéndose atea, ¿no? O peor todavía, porque la verdad que es peor, ir al Islam. Porque el ateo bueno va a ir al cielo igual. Pero un islamita, un islámico, un musulmán que es machista, que piensa que está por encima de las mujeres, que puede tener 2, 3, 4 esposas, que puede tener esclavas sexuales, que puede casarse con menores, ¿no? El mismo Mohammed se casa con una nena de 6 años y luego tiene relaciones cuando la nena tiene 9 años, ¿no? La esposa Aliya. Eso es el Islam. Bueno, es una locura total, ¿no es cierto? Es una locura total. Vamos a seguir escuchando. Compañeros, fieles compañeros, Allah está. Entonces eso, mi familia es extraña en España, en el sentido de que es una familia conservadora, católica, siempre hemos ido a misa, incluso, bueno, mi familia es del camino neocatecumenal. ¿Del camino? Del camino neocatecumenal. Bueno, esto es la primera vez que escucho esta palabra, hermano. Bueno, no me atrevería a decir que es lo mismo del Opus Dei, ¿de acuerdo? El Opus Dei a lo mejor lo has escuchado. No, son tampoco. como ramas del catolicismo, ¿de acuerdo? No son como... hay ramas de catolicismo. Ajá. Sí. Bueno, o sea que ahí sí que lo sé, porque al final, según el Centro de Estudios Cristianos de Estados Unidos, hay más de 35.000 sectas diferentes de cristianismo por el mundo. Entonces, claro, bueno, pero son protestantes, no son católicas. Los católicos no tenemos sectas católicas, ¿no? Las sectas, esas 35.000 que habla de Estados Unidos, son todas protestantes. El catolicismo, para que haya un camino neocatecumenal, tiene que ser aprobado por la Iglesia. Y de hecho está aprobado, es una nueva tendencia de reuniones en las casas, en grupos pequeños, volviendo a aquella iglesia primitiva. Esa es más o menos la idea del camino neocatecumenal. Entonces, ya me lo imagino, pero no sabía que en España a lo mejor había así como subramas y tal, ¿sabes? Sí, más que secta, yo lo llamaría manera de organizarse, ¿no? El camino neocatecumenal no dejan de ser católicos, ¿de acuerdo? Simplemente que tiene unas catequesis especiales en las que se bueno, yo simplemente utilizo la palabra secta porque es la misma palabra que utilizan
los cristianos del Centro de Estudios, del Instituto de Estudios Cristianos de Estados Unidos, pero... Sí, pero para que la gente lo entienda, el camino neocatecumenal, mucha gente, a la gente del camino... ¿Cómo lo dices? ¿No lo que termina? Ya lo tengo... Comúnmente en España se conoce como los kikos. Los kikos, claro. El que originó este movimiento... Como, hermano. Yo también. Entonces, mi familia, por así decirlo, es practicante. Sí. Es practicante y conservadora. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. La mayoría de ellos. Mis padres sí, y la mayoría de mis hermanos. Alhamdulillah. Yo tengo 8 hermanos, más o menos. Bueno. 4 hermanas y 4 hermanos, alhamdulillah. Le pido a Dios que lo guíe al Islam. Amén, amén. Hacemos dua Claro. para que toda la familia de Andrés y todas nuestras familias de los regresados, que Allah subhanahu wa ta'ala los guíe por el mejor camino, el camino de la verdad. Amén. Piensa que en la familia debería hacerse musulmán, islámico, porque este chico no tiene idea, no ha estudiado de su propia religión y por eso se ha ido al Islam, ¿no? Siendo católico, bueno, los católicos, su familia algo no hicieron bien para no explicarle bien del cristianismo, de Jesús, de la Biblia, del amor al prójimo y del error y peligro de ser islámico. No se lo explicaron. Y allí viene el drama. El chico se cruzó al Islam porque no tiene ni idea. Su familia debería haber investigado acerca del Islam para explicarle las barbaridades que tiene el Islam y que no las tiene el cristianismo. El cristianismo habla de amor al prójimo, de igualdad, de solidaridad, y el Islam no. Y el Islam no. Amén. Y yo me he criado en ese ambiente, ¿no? De ir fin de semana a misa, de entre semana estudiar la Biblia, de tener presente a Dios, ¿no? Entonces yo me acuerdo que he tenido varios episodios en mi vida y en lo que yo ahora, siendo musulmán, soy consciente de que en aquel tiempo yo creía en Dios, pero con firmeza. O sea, no tenía una creencia, por así decirlo, heredada. De herencia, no. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando iba a bachiller, creo que a primero de bachiller, el profesor de filosofía, no podía ser otro, siempre el de filosofía, subhanallah, el profesor de filosofía entró y lo primero que dijo, buenos días. Dijo, ¿quién de vosotros cree en Dios? Y éramos 30, 35 personas en la clase, éramos bastantes. Y nadie levantó la mano, nadie. Excepto yo. Sí. Levanté la mano. ¿Fuiste el único? El único. Wow. Pero por eso digo yo que no, a mí me ¿No había dio... musulmanes en tu clase? No. En ese bachiller no. Total, que no me dio vergüenza decir, oye, creo en Dios, alhamdulillah. Entonces yo, por así decirlo, ya vengo de creer en Dios, de creer en el día del juicio, y alhamdulillah vivir en un ambiente, por así decirlo, de creyente. Bueno, lo que ocurre es que no se puede pensar que él era el único creyente de su clase. Lo que sí pasa es que muchos chicos no se animan a decir que creen porque no es cool, ¿no? Ser cristiano no es cool, ser católico no es cool, y entonces cuando un profesor te dice, ya sabes que es el profesor de filosofía y que probablemente va a ser ateo y el tipo pregunta ¿quién cree en Dios? Vos te quedas piola porque decís, este tipo me va a poner una mala nota porque va a decir que soy un tarado que cree en Dios. Y entonces mucha gente oculta que es creyente ante determinadas situaciones. Él, que lo tenía muy firme, dijo yo creo en Dios y se la aguantó, pero otros chicos no se la aguantan y profesores de ese tipo generan este tipo de cosas. Bueno, ahí hay que pensar qué clase de profesores son, ¿no? Por así decirlo, creyente del cristianismo, que no están en la verdad, pero que tienen muchas cosas que sí están en concordancia con el Islam. Los cristianos creen en Dios, sí es verdad que asocian a Dios un hijo, y eso es lo que le saca de la verdad, entre otras cosas, pero creen en Dios, creen en el día del juicio, creen en el infierno, en el paraíso, en muchas cosas que los musulmanes también creen. Los profetas. Creen en un hijo y lo ven desde el Islam, lo ven como un error, una idolatría, pero el Islam, el Corán, dice que hay que creer en el Evangelio. Entonces, ¿por qué ellos no creen en el Evangelio? Dicen, no, pero el Evangelio está corrupto. Pero cuando Mohammed dijo que había que creer en el Evangelio llevaba 650 años. Y entonces él manda a creer en algo corrupto. No tiene mucho sentido. Entonces, lo que quiere Mohammed es decir, yo tengo base sólida porque vengo de la Biblia del Antiguo Testamento, vengo del Nuevo Testamento y ahora soy la mejor versión. Entonces dice, no hay que creer en el Evangelio, pero el Evangelio está corrupto. Entonces, ¿cómo me mandas
a creer en el Evangelio si vos decís que el Evangelio está corrupto? No me mandes a creer en el Evangelio. Pero el Evangelio que vos me mandas creer, el Evangelio dice que Cristo es Hijo de Dios, que es el Verbo encarnado, que murió y resucitó, que era Dios. Entonces ellos ni siquiera han leído el Evangelio, no creen en el Evangelio, por lo tanto, no cumplen lo que Mohammed les mandó a hacer. El Corán es totalmente inconsistente y totalmente contradictorio. No tiene sentido, no tiene sentido. Si crees lo que el Corán dice, tenés que creer en el Evangelio. Pero luego los mismos islámicos te van a decir que la Biblia está corrupta. Y entonces, ¿pero cómo? Si Mohammed mandó a creer en el Evangelio. Y cuando mandó Mohammed a creer en el Evangelio, la cristiandad creía que Jesús era Dios, y que era el Hijo de Dios, y que era el Verbo encarnado, y creían en la Trinidad. Y entonces, se dan cuenta, o sea, es totalmente inconsistente. Claro, porque... En los libros, los pilares de fe, pero incompletos, exactamente, ¿no? Y distorsionados, ¿no? Como... Exactamente. Los cristianos creen en la Biblia, en la Torá, en los libros revelados anteriormente. Lo único que nosotros como musulmanes sabemos que esos libros han sido distorsionados, alterados, sí, han sido cambiados, excepto el Corán. Ellos no. Pero digamos que yo antes de... Excepto el Corán. Recuerdan que el Corán, todos los libros anteriores, uno de sus gobernantes hizo un Corán nuevo, quemó todo lo anterior y dijo, este es el Corán que tiene que quedar. ¿Cómo ellos saben? Ya perdieron todo lo anterior porque lo prendieron fuego. Hablan sin saber, no tienen idea de su propia historia, no tienen idea. Ser musulmán, había muchas cosas que ya las tenía como base, subhanallah. Bueno, y de hecho esto que has dicho es interesante, perdona por cortarte. Dice que nosotros sabemos que estos libros han sido alterados, pero ellos no. Pero de hecho la gente de conocimiento de entre los cristianos, el otro día estaba mirando, vamos a poner su nombre aquí porque no me acuerdo, pero es un erudito cristiano que hasta hecho debates defendiendo el cristianismo, que explica que en el Nuevo Testamento, o sea, de todos los manuscritos que hay, en el Nuevo Testamento hay alrededor de 400.000 discrepancias. O sea, dice que hay más contradicciones. Bueno, esas son... están tocando de oído, ¿no? Están repitiendo cosas que no existen. ¿Hay variantes textuales? Sí, pero las variantes textuales no modifican la doctrina, no modifican la creencia. Y si te compras una Biblia de estudio, estás leyendo, abajo al pie te va a decir, bueno, en el códice tal dice esto así, y en el códice fulano dice esto. Y se cree que la versión correcta es esta. Para eso están las Biblias de estudio. Están diciendo cosas que no tienen sentido. Hoy se sabe perfectamente bien, gracias a que los cristianos no prendimos fuego los códices. Los tenemos todos guardados. Distinto del Islam, que sí prendió fuego todos sus códices originales. Así que no tenemos ni idea de lo que decía el Corán realmente. Lo que tienen hoy ellos es un texto absolutamente contradictorio, machista, pero de todas maneras, aún así, los historiadores nos cuentan de cosas terribles de Mohammed, que aún, aunque no hubieran quemado nada, la realidad es que Mohammed se casó con una nena de 6 años y se acostó con la nena a los 9 años. Bueno, ya está, ¿no es cierto? A partir de ahí, ¿cómo puede un hombre hacerse islámico? Bueno, es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué palabras? O sea, dice que por cada palabra que hay en el Nuevo Testamento hay 3 variantes. O sea, que hay más contradicciones que palabras en los manuscritos del Nuevo Testamento. Y al final no hace falta ser erudito para saber esto, sino que simplemente todos sabemos que hay... Bueno, la mayoría de la gente sabe la Biblia católica, que tiene 73 libros, la Biblia ortodoxa, que tiene 81, la Biblia protestante, que tiene 67, pero hay 30 y algo Biblias diferentes, que todas tienen un número diferente de libros. No, está diciendo cualquier cosa, ¿no? La Biblia católica tiene los libros deuterocanónicos que no tiene, que rechazaron los saduceos en Yavne. Tengo un video sobre el canon bíblico para esto que está diciendo él. No, son verdades a medias y mucha mentira. Está tocando de oído y diciendo cosas que no son. La verdad está diciendo cosas que no son. Es un problema, ¿no? No saben de su religión, no saben de cristianismo. Estos chicos no saben y se metieron a islámico.
episodios dentro del libro. Entonces, simplemente ya con esto, ya nos dice que está alterada, porque hay más de 30 versiones. Y en realidad hay muchas más, porque si miramos, por ejemplo, dentro de los protestantes, que son los que menos libros tienen, 67, las diferentes traducciones, como las llaman ellos, en realidad son versiones, porque en la nueva versión internacional hay... Bueno, una cosa son las traducciones. Lo que pasa es que el Corán está en árabe. Si vos no sabes árabe, no podés leerlo. Por lo tanto, muchísima gente que se sube al Islam y no sabe árabe, no puede leer el Corán. Y entonces no saben lo que están creyendo. Se suben a una religión que ni siquiera han podido leer correctamente su propio libro, porque está en árabe y si no dominan el árabe no lo pueden leer. Cualquier cristiano se compra una Biblia y puede leerla. Si quiere interiorizarse más fino, volverá al hebreo, al griego, al arameo, pero la traducción le va a explicar todo lo que dice el texto en la lengua vernácula, en la lengua castellano, inglés, alemán, lo que sea, y vas a poder leer la Biblia y saber qué dice. Ellos no pueden hacer eso, tienen que aprender árabe, y no todos saben árabe como para entender correctamente el Corán y no lo pueden leer, entonces tienen que quedarse con lo que otro le dice sobre el Corán. Versos que los han quitado porque dicen que no son ciertos, que en la mejor Reina Valera sí que están, y luego hay la RSV, la versión revisada estándar, que dicen que se han unido 50 eruditos de la más alta eminencia y han quitado decenas y decenas de versos que había en las mismas Biblias protestantes, porque dicen que esto no fue... O sea, ya dentro de una versión de la Biblia, ¿no? La protestante, es que hay muchas versiones, entonces... Ya sin ser erudito y sin tener el conocimiento de que por cada palabra del Nuevo Testamento hay 3 contradicciones, simplemente viendo todas estas Biblias diferentes ya es una prueba de que ha sido alterada. De que ha sido alterada, pero bueno, pedimos a los fanáticos que guíen a nuestros amigos y familiares cristianos por el mejor de los caminos, pero al final, como dijo Sheikh Ahmed Didat, aunque haya 1000 soles, si tú no abres los ojos y no los quieres ver, no lo vas a ver. Exacto, así que... Bueno, ese es el gran daño que hicieron, por ejemplo, los testigos de Jehová, al modificar la Biblia. Porque le dan letra a este tipo de gente que no conoce de qué se trata, no han estudiado, pero realmente saben que hay alguna Biblia que ha sido totalmente adulterada. Bueno, la de los Testigos de Jehová es una Biblia completamente adulterada. Lamentablemente es así. Y mucha gente, ni siquiera los Testigos de Jehová saben que están teniendo una Biblia completamente adulterada. Pero eso le da letra a esta gente para que digan cosas así, que todas las Biblias fueron alteradas. Una lástima, una pena. Lo que has dicho, como tú has dicho, no hace falta ser erudito, ¿de acuerdo?, para darte cuenta de estas cosas. Sí. Subhanallah. Entonces yo le invito a los hermanos que nos estén viendo, que sean cristianos, ¿vale? Ya sea católicos, ortodoxos, testigos de Jehová, protestantes, aquellos hermanos que nos estén viendo de España, de Latinoamérica, que sean cristianos, que se preocupen por investigar si la Biblia realmente es palabra de Dios o no. Si esas alteraciones de las cuales estamos hablando que hay en la Biblia son reales o no. Porque esa fue una de las razones por las cuales yo me convertí al Islam. Yo regresé al Islam. O sea, y tampoco es que yo hiciera una investigación muy escrupulosa, muy profunda, no, para nada. Simplemente... Ahí está la clave. No hice una investigación escrupulosa. O sea, escuchó 3 TikTok, vio 2 videos de anticatólicos y se convirtió al Islam. Vamos a escucharlo de vuelta, porque es típico. A ver, vamos a escucharlo. 50 eruditos de la más alta eminencia y han quitado decenas y decenas de versos que había en las mismas Biblias protestantes, porque dicen que esto no fue... O sea, ya dentro de una versión de la Biblia, ¿no? La protestante, es que hay muchas versiones, entonces... Ya sin ser erudito y sin tener el conocimiento de que por cada palabra del Nuevo Testamento hay 3 contradicciones, simplemente viendo todas estas... Sin ser erudito, o sea, no tengo ni idea, hablo sin saber, está diciendo este chico. No soy erudito, no tengo la menor idea, hablo por lo que vi en TikTok. Biblias diferentes, ya es una prueba de que ha sido alterada. De que ha sido alterada, pero bueno, pedimos a los fanáticos que guíen a nuestros amigos y familiares cristianos por el mejor de los caminos, pero al final, como dijo Sheikh Ahmed Didat, aunque haya 1000 soles, si tú no abres los ojos y no los quieres ver, no lo vas a ver. Exacto, así que... Que lo que has dicho, como tú has dicho, no hace falta ser erudito, ¿de acuerdo? No hace falta ser erudito, pero por lo menos buscate un erudito, averiguá, andá, preguntá. Para darte cuenta de estas cosas, subhanallah. Entonces yo le invito a los hermanos que nos estén viendo, que sean cristianos, ¿vale? Ya sea católicos, ortodoxos, testigos de Jehová, protestantes, aquellos hermanos que nos estén viendo de España, de Latinoamérica, que sean cristianos,
que se preocupen por investigar si la Biblia realmente... Pero él lo hizo, él no lo hizo. Él dice, averigüen, investiguen, obviamente, pero él no lo hizo. ¿Es palabra de Dios o no? Si esas alteraciones de las cuales estamos hablando que hay en la Biblia son reales o no. Porque esa fue una de las razones por las cuales yo me convertí al Islam. Yo regresé al Islam. O sea, y tampoco es que yo hiciera una investigación muy escrupulosa. Y no es que yo hubiera hecho, no es que yo hice una investigación muy escrupulosa. O sea, no hizo investigación y se fue al Islam. Sin saber ni de nada del Islam ni nada del cristianismo. O sea, no investigó y se cruzó. Buenísimo. Bueno, así estamos. Ahí está, islámico. Muy profunda, no, para nada. Simplemente no no hace falta. Como dice Allah Subhanahu wa Ta'ala en su sagrado libro, dice Sura Baqara, verso 256, dice la ikraha fid din kad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. La verdad y la falsedad se distinguen claramente. Exactamente, no. Está clarísimo, subhanallah. El problema... La verdad se distingue claramente. Bueno, y cuando vos lees que la mujer puede ser secuestrada y llevártela de esclava, ¿eso es palabra de Dios? ¿Eso es la verdad? ¿Eso está bueno? Es raro que alguien piense así, ¿no? O no ha leído su Corán. Y esto no es un problema solo de los cristianos. El problema es que los cristianos, a modo general, no leen la Biblia y no investigan sobre la Biblia. Son cristianos por herencia. Por herencia, simplemente porque sus padres son cristianos. Pero la cuestión es, tú que eres cristiano, ¿te has preguntado alguna vez por qué eres cristiano? A mí, la primera vez que me hicieron esa pregunta, tenía 18 años y me hizo la pregunta un folleto. O sea, justo cuando te hicieron la pregunta, lo te hiciste musulmán a los 18. Bueno. Sí. A mí antes que eso nadie me había dicho, oye, en la Biblia, ¿sabes que hay errores en la Biblia? No me lo habían dicho anteriormente. Pero ese folleto que me regaló un amigo cuando yo tenía 18 años. Vi tu vídeo, el que tenía faltas de ortografía, ¿no? Sí. Vi tu vídeo. Allah mistan. O sea, yo, volviendo a mi historia de conversión y enlazándolo con lo que estamos hablando, cuando tenía 18 años y después de haber vivido con una familia practicante, cristiana, mashallah, un día, como otro cualquiera, estábamos en el parque y empezamos a hablar de Dios. Y habíamos alrededor de 10 personas, creo recordar, y nos pusimos a hablar sobre Dios y la mayoría eran cristianos, la mayoría de la gente que estaba ahí eran ateos, todos. Yo era cristiano y había un hermano musulmán, Ahmed, que Allah lo bendiga donde quiera que esté. Entonces ellos empezaron a decir, Dios no existe, es imposible que existe, etcétera. Todas estas cosas de las cuales hablamos, que inshallah ta'ala en este podcast vamos a hablar ahora sobre el ateísmo, inshallah. Y vamos inshallah ta'ala a ver cómo el ateísmo no tiene fundamento alguno y es muy fácil de responder, mashallah. Exacto, la fe ciega está en... Bueno, ya vamos a hablar de ello después, pero... Inshallah. Sí. Entonces, total, estábamos este grupo de amigos ahí en el parque charlando sobre Dios y todos decían que no existía Dios. El hermano musulmán no decía nada. Y yo como cristiano, practicante, pues empecé a hablarles. ¿Pero cómo no existe Dios? ¿Pero que acaso no veis el sol, la luna? ¿Pero qué me estáis contando? Tenéis que aportar pruebas. Nosotros los creyentes sabemos que Dios existe. Y empecé a hablar y hablar y hablar. Entonces ellos, bueno, siguieron con su conversación. Al final nos fuimos todos, pero el hermano musulmán, Ahmed, se quedó con la copla. O sea, vio que yo era creyente. Cristiano, pero que creía en Dios y tenía una base. Entonces a los días me regaló este folleto, que ponía la religión de la verdad. Le habían quitado la I, subhanallah. Y a pesar de la falta de ortografía, en este folleto se decía, tú que buscas la verdad. Tú que buscan la verdad. Incluso el uslub, la manera de dirigirte a ti, me encantó. Nunca había visto algo parecido. Decía, tú que buscas la verdad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en la Biblia hay tantos errores? ¿Y por qué en el Corán no hay ni un solo error? Está dirigido a los cristianos. No, fíjense, ¿no? Los que parten de una mentira, de una falta de información. En la Biblia hay errores. ¿Dónde está el error? Ya se han solucionado todos. Depende de si te enganchás con una Biblia de los Testigos de Jehová, pero si agarras una Biblia católica está perfecta. Está perfecta, está recontra revisada, recontra analizada, está perfecta. Ahora, el Corán, quemaron todas las copias que había. Entonces, una única copia que no podés hacer nada sobre ella. Recordemos que al principio la Iglesia Católica, que siempre fue la Iglesia primitiva, ¿no es cierto? Fue la Iglesia Católica. Se le critica mucho a la Iglesia Católica el hecho de que la Iglesia decía, bueno, cuando van a hacer una Biblia nueva tienen que enviarla para que la revisemos, veamos que sea copia fiel de los libros originales, que sean copia fiel de los manuscritos, y entonces la Iglesia la aprueba y se puede largar a la gente. Recuerden que antes de que existiera la imprenta, hacer una Biblia era un trabajo impresionante hecha a mano. Ahora, eso se le critica a la Iglesia Católica siempre. Ahora resulta
que es una virtud para el musulmán el hecho de que prendió fuego todo, algo que se le sigue culpando a la Iglesia Católica de haber dicho: no se puede sacar una Biblia si la Iglesia no la ha revisado, no la ha validado y se ha fijado que sea copia fiel de los originales. Ahora resulta, ¿no?, que la Iglesia Católica siempre obró correctamente, y de hecho sí, por supuesto que obró correctamente, pero fíjense lo que es la doble vara, ¿no es cierto? Y en lo que es el no estudiar y no saber, ¿no? Pues estos chicos se meten sin saber de qué están hablando. Y en un folleto de Dawa, mashallah. Entonces yo dije, wow, dice, tú que buscas la verdad, ¿acaso no has reparado los errores que hay en la Biblia? Eso no lo había escuchado yo nunca antes. Entonces me hizo de qué pensar, mashallah. Y después, un poco más adelante del folleto, decía, tú que buscas la verdad, ¿acaso no sabes que los musulmanes creemos en Jesús y creemos en la Virgen María? Y dije, wow, yo tampoco sabía que los musulmanes creían en Jesús y que creían en la Virgen María. Vamos a ver este tema de que los musulmanes creen en Jesús. Si creyeran en Jesús, serían cristianos, no serían musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que dice el Corán 9? Dice, los judíos dicen, Uzair, Esdras, es el Hijo de Dios, y los cristianos dicen, el Mesías, Jesús, es el Hijo de Dios. Bueno, eso dice los evangelios. Eso es lo que dicen con sus bocas, imitando las palabras de quienes no creyeron antes. Eso dice el Corán 9. Y dice, que Dios los maldiga. ¿Cuán desviados están? Estos versículos del Corán reprenden a judíos y cristianos por atribuir hijos a Dios. Pero esto lo dice el Evangelio. Esto lo dice los Evangelios. El Corán acusa que esta idea es una desviación de la verdad y una forma de idolatría, lo que llaman shirk. Bueno, pero los Evangelios dicen que Jesús es Dios. Él dijo que era Dios, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el que venía en las nubes del cielo. Y el Corán dice que hay que leer los Evangelios y creer en los Evangelios. ¿De qué estamos hablando entonces? Y después maldice a los judíos y a los cristianos. Corán 19 dice, qué terrible cosa has dicho, estabas a punto de hacer que los cielos se partieran en pedazos, que la tierra ascendiera y que las montañas se desplomaran, porque atribuyen un hijo al compasivo, el Hijo de Dios, Jesús, y no comprende el compasivo, y no corresponde al compasivo tomar un hijo. Se dan cuenta que no están entendiendo los evangelios. ¿No están entendiendo los evangelios? No hay nadie en los cielos y en la tierra que no venga al compasivo como siervo. No entienden la Trinidad. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le doy bolilla al Corán o no le doy bolilla al Corán? Si creo lo que dice el Corán de que tengo que creer en la Biblia y en los evangelios, o en este que dice que no tengo que creer en los evangelios. Se dan cuenta que no hay coherencia. El Corán no tiene coherencia. En la Sura 4, An-Nisa, versículo 157, dice, y por haber dicho, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios, pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Los evangelios son claros en que mataron a Jesús, lo crucificaron y que resucitó al tercer día. Sin embargo, ellos niegan el evangelio. Dicen, pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Eso dice la Sura 4. Los que discrepan sobre ellos están en duda, no tienen conocimiento certero y solo siguen conjeturas. Pues ciertamente no lo mataron. Eso dice el Corán. Sino que Dios lo elevó hacia él. El Dios es todopoderoso y sabe. Como si lo hubiera llevado como si fuera Elías, ¿no? En vida. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué hacemos? ¿Creemos o no creemos? Dice en la Sura 4, en el 46. Entre los judíos hay quienes tergiversan las palabras de las Escrituras, la Biblia, y dicen, escuchamos, pero desobedecemos. Y dicen, oye, tú que no eres digno de ser oído, y raíni, con doble sentido, torciendo sus lenguas y atacando la religión. Si hubieran dicho, escuchamos y obedecemos, y escucha y atiéndenos, habría sido mejor para ellos y más recto, pero Dios los maldijo por su incredulidad, a los judíos,
y no creen sino pocos. Oh vosotros que habéis recibido la Escritura, creed en lo que hemos revelado, que confirma lo que ya tenéis. Entonces, otra vez una inconsistencia y una total contradicción. Vosotros que habéis recibido la Escritura, la Biblia y los Evangelios, creed en lo que hemos revelado, que confirma lo que ya tenéis. No, no confirma. Estás diciendo que Jesús no murió y que no resucitó. Pero Jesús murió y resucitó, y fue crucificado y muerto por los judíos. Está perfecto. Sin embargo, el Corán lo niega, pero dice que debemos creer en los Evangelios. Dice, antes de que borremos los rostros y los volvamos hacia atrás o los maldigamos, como maldijimos a los violadores del Shabbat. Y entonces, o sea que hay que cumplir con el Shabbat. Pero los Evangelios dicen que no es necesario, que ya no es necesario. Y el mandato de Dios siempre se cumple. No, el Corán es totalmente inconsistente, contradictorio, no tiene ningún sentido, ¿no? Por un lado obliga a creer en los evangelios y por otro lado niegan los evangelios y dicen que no, que están equivocados. Entonces dice que los evangelios son corruptos. Pero el Corán fue escrito en el año 650 y los evangelios llevaban 650 años existiendo, por lo menos 620. Y entonces, ¿qué pasa? No se entiende. ¿Acaso Mohammed no tenía un evangelio correcto? ¿O tenía un evangelio corrupto? Si era corrupto, ¿por qué manda a creerlo? Y si no era corrupto, ¿por qué miente con respecto a lo que decía el evangelio? No tiene sentido. No hay forma. Sura 5, versículo 46. Y le enviamos a Jesús, hijo de María, para confirmar lo que había antes de él en la Torá. Bueno, todas las profecías de Jesús en el Tanaj apuntaban a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, Dios con nosotros. Dice, le dimos el Evangelio en el que hay guía y luz, y confirmación de lo que había antes de él en la Torá, y como guía y exhortación para los piadosos. Que los seguidores del Evangelio juzguen conforme a lo que Dios ha revelado en él. Quienes no juzgan según lo que Dios ha revelado, esos son perversos. Y entonces, el Islam es perverso, porque juzga sin leer los evangelios. Volvemos otra vez, dice, no, pero los evangelios son corruptos. Pero el evangelio que tenía Mohammed en el 650 era el evangelio de que Jesús había muerto, resucitado, que era Dios, que ellos creían en la Trinidad, era trinitario. Dios, Jesús era Dios, ¿no? Dios mío, le dijo Tomás. ¿Se dan cuenta? O sea, está tratando Mohammed de usar los evangelios para validar el Islam y después distorsiona el Islam. Entonces nos quedamos en esta encrucijada. Si la Biblia es fiable, el Islam es falso. Directamente, porque está diciendo que hay cosas que la Biblia dice que el Islam va en contra. Entonces, si la Biblia es fiable, el Islam está mal. El Corán está mal. Ahora, si la Biblia es corrupta, entonces el Islam también es falso, porque el Corán manda obedecer escrituras corruptas. No tiene arreglo. Lo mires como lo mires, no tiene forma de que tenga sentido. No hay forma, no hay caso. Sigamos escuchándolos. Yo pensaba que éramos la única religión que creía en eso. Y eso que yo había ido a primaria y a secundaria en bachiller con gente musulmana. Sí. Había jugado al fútbol con gente musulmana. Había arbitrado con gente musulmana. Tenía vecinos musulmanes. Pero nunca me habían dicho esto. Entonces eso también es un mensaje para los hermanos. No pensad que toda la gente conoce el Islam. O sea, la gente española me refiero. Nosotros también tenemos, los musulmanes que vivimos en España, tenemos la responsabilidad de hacerle llegar el mensaje a los españoles o a la gente que viva en España. Hacerles ver que nosotros creemos en Jesús, la Virgen María Exacto, y hacer da'wah, de hecho, es una obligación hoy en día, como dijo Sheikh Al-Albani, rahimahullah, que es fardul ain, es una obligación personal de cada uno de nosotros, porque si la da'wah a nivel comunitario se está haciendo, y hay gente que ya está haciendo la da'wah, no es responsabilidad de todos y cada uno de los musulmanes, pero cuando esta obligación comunal ¿no es la palabra? Sí. Cuando esta obligación comunal no se está llevando a cabo, pasa a ser
obligación personal de cada uno de nosotros. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos va a preguntar por eso. Exactamente. Y la gente se piensa que como ahora tenemos internet, toda la gente pues sabe sobre el Islam. Pero no. El algoritmo de tu vecino siempre le envía vídeos de la NBA. No sale de la NBA. Sí, vamos a ser claros. Ellos tampoco saben del Islam. Ellos tampoco saben, no han investigado. Esto que dice, bueno, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Mirás algo y Google te va a mandar lo mismo una y otra vez y no vas a poder salirte de ahí. Pero a ellos les pasa lo mismo porque ellos no conocen todo esto que estaba explicando. Ellos no tienen idea. Y si saben, igual son islámicos, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque una vez que sabes todo esto, no podés ser islámico. Ahora, si lo sabes e igual te haces islámico, bueno, ahí tenemos un problema. Stephen Curry se llama, ¿no? Sí. Bueno, creo que no se pronuncia precisamente así. Sí. LeBron James, Sí. no sale de ahí. O Champions, Real Madrid, Barcelona, está todo el día con YouTube viendo aquello que le gusta. Las distracciones. Distracciones. Entonces tú te piensas que tu vecino sabe todo sobre el Islam o, por ejemplo, o por lo menos las cosas más básicas, pero la realidad es que no. Entonces tú, con hikmah, con buenos modales, intenta crear espacios en los que puedas hablar un poquito sobre el Islam, que sepa por lo menos las cosas más básicas. O regalarle un Corán. O regalarle, por ejemplo, el folleto que me leí yo, que fue por el cual inicié la búsqueda, era súper pequeñito, apenas 10, 15 páginas, y así, o sea, era muy pequeñito. Y Bueno, pero lo mismo pasa con los folletos de los testigos de Jehová. Las cosas importantes, graves, que están fuera de la doctrina cristiana y que son anticristianas, no te la van a decir. Lo mismo ocurre con el Islam. Te van a dar un folletito donde parece que está maravilloso, pero las verdades del Islam, terribles, como que Mohammed se casó con una nena de 6 años, eso no te lo van a decir, ¿cierto? O que podés llevarte una mujer secuestrada y tenerla de esclava, tampoco te lo van a decir. O que podés pagarle a alguien para acostarte con su esposa, tampoco te lo van a decir, ¿no? Esas cosas no te la van a decir. eso, fíjate cómo me hizo descubrir muchísimas cosas. Entonces, mashallah, hay que dar un paso hacia adelante y sacar pecho, levantar la cabeza como musulmanes, no ir de pobrecitos, de oye, yo soy musulmán, yo soy de Marruecos, vernos a nosotros como inferiores, no. Tenemos que dar un pasito hacia adelante. Sí, subhanallah, este es un problema que veo con muchos hermanos y hermanas, por desgracia, que ellos como quieren integrarse en la sociedad, pero ¿qué significa integrarse? O sea, básicamente imitar a los kufar, quieren... Exacto, imitar a los kufares, eso no hay, quería decirlo de otra manera, pero no hay otra manera de decirlo. Y tienen como este síndrome de inferioridad. Pero esto, la causa es la fe. Porque si tú tienes la certeza de que el Islam es el haq, es la verdad, y que esto es lo que necesita la gente, porque es lo que necesita la gente, porque el día del juicio habrá musulmanes y habrá no musulmanes. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Estamos en Europa, ¿no es cierto? Una Europa que tiene una base cristiana, por más que la gente se haya vuelto atea, la base es cristiana. Amor al prójimo, derechos humanos, derechos de las mujeres son iguales. Entonces llega un musulmán con una idea totalmente contraria, que dice, no, que el hombre está por encima de la mujer, que puede tener 4 mujeres, que puede acostarse con menores. Entonces, cuando dicen ese tipo de cosas, todos los miran como diciendo, ¿vos estás loco? ¿Qué estás diciendo? Así que los islámicos terminan convirtiéndose al cristianismo. ¿Por qué? Porque no hay más lugar en Europa para el Islam, solo para gente que no ha estudiado o no tiene idea. Pero en el momento en que dicen las cosas como son, todo el mundo los hace a un lado. Nadie quiere mezclarse con alguien que se acuesta con menores, que le paga a las mujeres para acostarse con ellas, que puede tener 4 mujeres de esclavas. Eso no puede ser. El líder religioso tuvo relaciones con una nena de 9 años, Mohamed. Bueno, eso en Europa está difícil. En América, obviamente, ¿no es cierto? Los vamos a mirar todo como diciendo, vos estás loco, vas a terminar preso. O sea, eso es para ir en cana, preso. Entonces, obviamente que los jóvenes musulmanes van a convertirse al cristianismo. Obviamente, porque el cristianismo es el amor al prójimo, los derechos, la mujer está en igualdad de condiciones. La mujer que se hace islámica no entendió nada, no tiene la menor idea. O sea, la mujer islámica debe convertirse al cristianismo. Ahí tiene todo
perfecto, los derechos, la igualdad, el amor al prójimo, el cuidado de los niños, está todo perfecto. El cristianismo es puro amor al prójimo. Es la perfección de la religión. ¿Cómo vas a salir del cristianismo para irte al Islam? Una locura. No saber nada, no entender nada. No hay otra. No hay infierno y hay paraíso. No hay una tercera destinación. La gente que está en las montañas altas medio, pero... y tú tienes que estar orgulloso. Tú sabes, tienes certeza de eso. O sea, tú tienes que estar, como has dicho tú, con la cabeza alta y el pecho afuera. Yo soy musulmán. Pero el problema es que es lo que he visto yo, que es lo que me pasó al principio a mí de regresar al Islam. Y yo no lo dije hasta dentro de un cierto tiempo así, ya ni a mi familia, ¿no? Porque no tenía el conocimiento y sabía que si me hacían preguntas, yo no tenía las respuestas y no quería encontrarme en una situación de, sí, el Islam es la verdad. ¿Por qué es la verdad? ¿Sabes? Si te quedas y eso al final, si tú intentas hacer dawa y no sabes, no tienes el conocimiento, al final te hace dawa el otro a ti y te infunde dudas. Y das una mala imagen. Exacto, y por eso es importante el conocimiento, porque a través del conocimiento puedes tú estar orgulloso de ser musulmán porque sabes. Tiene el conocimiento y sigue siendo musulmán. Si tuviera el conocimiento, ya no sería musulmán. Entonces no tiene el conocimiento, cree que tiene el conocimiento, pero sabe las cosas tremendas del Islam y las contradicciones. Yo creo que no. Y si la sabe y sigue siendo musulmán, bueno, ahí tenemos un grave conflicto. Sabes, con factos, ¿sabes? Con hechos de que esto es la verdad. Cierto. Pero si no tienes este conocimiento, por eso es lo que vemos hoy en día, por desgracia, que muchos hermanos, subhanallah, hermano, yo cuando era pequeño, iba con, que Allah os guíe a todos y que nos guíe a nosotros también con mis amigos musulmanes, hermanos, que íbamos por ahí y la mitad de ellos, para no decirte todos, cuando salíamos, uno se llamaba, bueno, empezar a decir nombres porque la gente va a empezar a conectar gente. A relacionar. ¿No? Pero se ponían como nombres latinos, como para, ya ni como, porque no querían decir sus nombres musulmanes, ya ni porque, no, nosotros somos como vosotros, sí, yo soy latino, y me dice, no eran latinos, ¿sabes? Sí. Pero simplemente para que no se les reconozca. Para encajar. Exacto, para encajar. Y iban ahí todos los Mohammeds y los Abdurrazak y yo me llamo tal, yo me llamo... Musiba tiene una desgracia. Exacto. Una desgracia, y eso es la falta de conocimiento, porque si tú tienes el conocimiento, o sea, no hay manera de que tú no estés orgulloso con la cabeza arriba, con el pecho fuera, de yo soy musulmán. Y esto es la verdad. Y van a preguntarme y te explicaré por qué es la verdad. Exactamente. Es una cuestión de conocimiento y de hub, y de amor. Es decir, cuando tú conoces quién es Allah, lo amas. Y te sometes. No puedes amar a alguien que no conoces. No puedes. Hablan de amor y después ves a la mujer tapada de la cabeza hasta los pies. ¿Qué amor hay ahí? ¿Acaso Dios hizo algo malo para que la mujer esté tapada? ¿De qué amor me hablan? El amor cristiano no tiene ningún problema, la mujer va como quiera. No hay problema, no pasa nada. Dios ha hecho las cosas perfectas. ¿Por qué habría que taparla? ¿Por qué tenemos que taparnos? Cubrirnos de la cabeza a los pies, mientras no estemos haciendo nada malo. ¿Por qué lo tenemos que tapar? ¿Por qué cubrir a la mujer de la cabeza hasta los pies? O arreglar un casamiento, porque detrás de todo eso hay casamientos arreglados, casamientos obligados, mujeres que no tuvieron ninguna decisión en su matrimonio, en su vida, tienen que depender del marido. ¿De qué amor me hablan? ¿Casarse con menores? Me están cargando. O sea, ¿de qué amor me están hablando? Es amar a alguien que no conoces. Entonces, Jenny, cuando tú conoces la grandeza de Allah, conoces que es aquel que te ha creado, conoces que es aquel que es el antes del antes y el después del después, siempre ha existido y siempre existirá. Es aquel, subhanahu wa ta'ala, que te ha dado todo cuanto tiene, tu vista, tu oído, tu capacidad de hablar, de pensar. Te ha dado todo, Jenny, todo. Cuando tú lo conoces, y además conoces que te ha dado un camino, que te ha enviado un profeta, automáticamente tú lo amas. Y lo amas y lo temes y te sometes a él. Entonces, como no tenemos ese conocimiento de quién es Allah y no lo amamos como debemos amarlo, ¿qué es lo que pasa? Que ese espacio en el corazón de hub se lo dedicamos, por ejemplo, a la gente. Es decir, aquel musulmán que tiene el imán bajo y no conoce a Allah y no lo ama como lo que tiene que amar, empieza a amar a otra gente, empieza a amar a la gente de España. Sí, falsos ídolos, a celebridades, a gente famosa. Es lo que vemos hoy en día, que al final Allah subhanahu wa ta'ala nos ha quedado con la fitra de creer en un solo Dios y adorarlo solo a él. Pero la gente, cuando le quitas a Dios de la imagen, luego empiezan a adorar de la misma manera a celebridades. Y Lady Gaga, que si Ronaldo, que si Messi, y los empiezan a adorar y miran sus partidos y saben su vida, y saben quién es su novia, no, astaghfirullah, y saben quién es su ex, y saben cuántos millones tiene en el banco, y saben
Los musulmanes se inclinan hacia el tashahhud, que es la oración, le oran al profeta. El profeta es una persona que está muerta, está en el cielo, en algún lugar, pero están orando al profeta, inclinándose ante él como si fuera una divinidad, y según ellos eso es shirk, está prohibido, es idolatría, y sin embargo están inclinándose ante una persona que se casó con una niña menor y se inclinan ante el profeta. ¿Cuál es la lógica? Saben cuánto cobra. Si les preguntas, muchos de ellos no saben ni cuánto cobran ellos a final de año, pero saben cuánto cobra Cristiano Ronaldo. Por eso Allah dice en el Noble Corán, y lo tengo aquí apuntado, ¿Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah? ¿Acaso no has visto a aquel que ha cogido sus deseos, sus pasiones como Dios? Subhanallah. Esta ley también se aplica a los que no son musulmanes, ¿de acuerdo? A los no musulmanes y a algunos musulmanes, subhanallah. Bueno, eso ya lo dice Jesús, ¿no es cierto? Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, el que transforma el dinero en un ídolo. Bueno, eso es puro cristianismo. Que su shahwa, su deseo de querer ser aceptado, le ha hecho olvidarse de Dios, subhanallah. Y eso es algo fitri, ¿no? Es algo normal. Que tú quieras ser aceptado, que tú quieres pasar desapercibido y ser parte del grupo. Pero si eso lo que conlleva eso, estar en ese grupo, es olvidarte de Allah y de su mensajero y de tu din, pues escucha, prefiero ser un extraño, prefiero estar solo que mal acompañado. Entonces, subhanallah, es lo que tú dices, Yani, muchos de nuestros jóvenes, subhanallah, Yani, intentan Yani, encajar en el grupo y se olvidan totalmente del din, subhanallah, y como tú dices, se ponen nombres latinos, etcétera, etcétera, etcétera. Allah nos proteja. Que Allah nos proteja, Allah al-Mistan. Le pedimos a Allah ser de aquellos que tienen conocimiento y que aman a Allah por encima de cualquier otra cosa. Amén. Porque Allah lo dice en el Noble Corán, lo menciona, que hay gente, Allah menciona en el Noble Corán, Azza wa Jal, que hay gente que ama otras cosas como se debe amar a Allah. Entonces, y en el hub más grande que tú tienes que tener en tu corazón es por Allah. Cuando eso, y cuando tú pruebes eso, porque tiene ladda, ese amor por Allah, ese imán en tu corazón, tiene ladda, tiene un, y tú lo sientes, subhanallah. Cuando eso entre en tu corazón o lo llegas a sentir, aunque sea por un segundo, unos segundos, va a querer eso, subhanallah. Y aprovechando el munasaba, aprovechando este tema, y a esos hermanos que están intentando encajar, que tienen novia, que subhanallah están yendo de botellón, de discoteca, solo por encajar, le decimos, o sea, ¿realmente tú eres feliz con esas cosas que estás haciendo? ¿O son placeres que, subhanallah, cuando termines de hacerlo, después de estar en tu habitación, de resaca, ¿dónde está esa felicidad? ¿Dónde está esa felicidad? Y esa felicidad es una felicidad ilusoria, que dura segundos. Placer instantáneo. Pero después... Bueno, eso es lo mismo que dice el cristianismo. Lo que ocurre es que, bueno, el cristiano va a tener otro concepto de amor al prójimo, ¿no? Va a cuidar, no va, por lo menos no está bien visto, no es correcto dentro del cristianismo maltratar a la mujer, pegarle a la mujer, no está bien visto, o sea, está mal, no es correcto, ¿no es cierto? Después hay de todo, musulmanes o cristianos harán macanas, pero no es parte de la religión, no es parte de los evangelios pegarle a las esposas, pegarle a las mujeres, casarte con menores. Sin embargo, para el Islam es la norma, es lo correcto, es lo que mandó el profeta Mohammed. Ahí hay una enorme diferencia. Eso que manda el Corán está prohibido por el cristianismo. Está prohibido por el cristianismo. El remordimiento. Por eso vas buscando más y más, porque es instantáneo. Cuando se termina, quieres más son chutes de dopamina que no llevan a ningún sitio. Exactamente. En cambio, aquella persona que intenta poner a Allah y el Islam por encima de cualquier otra cosa, tiene esa raja, esa tumanina, ese salam, porque la palabra esta de salam es clave. Nuestro din se llama Islam. ¿Realmente tú eres feliz con esas cosas que estás haciendo? ¿O son placeres que, subhanallah, cuando termines de hacerlo, después de estar en tu habitación, de resaca? ¿Dónde está esa felicidad? ¿Dónde está esa felicidad? Y esa felicidad es una felicidad ilusoria, que dura segundos. Placer instantáneo. Pero después el remordimiento. Por eso vas buscando más y más, porque es instantáneo. Cuando se termina, quieres más son chutes de dopamina que no llevan a ningún sitio. Exactamente. En cambio, aquella persona que intenta poner a Allah y el Islam por encima de cualquier otra cosa, tiene esa raja, esa tumanina, ese salam, porque la palabra esta de salam es clave.
Nuestro din se llama Islam, que tiene la misma raíz que Salam, ¿de acuerdo? Podríamos decir que nuestro din es someterte a Allah y haciéndolo encuentres la paz. No es lo mismo, el cristianismo dice exactamente lo mismo. Lo que ocurre con el cristianismo distinto al islam es que el cristianismo cree en el libre albedrío. Vos decidís. Sin embargo, el islam, estos chicos no lo saben, pero en el islam vos no sos libre. Y por otro lado, todos los derechos humanos son cristianos. No hay derechos humanos islámicos. Nómbrenme un derecho humano promovido por los musulmanes o los islámicos. No existen. No existen. Todos los derechos humanos son cristianos. Todos son cristianos. Todos los derechos laborales, todos son cristianos. Un derecho, díganme un derecho que hayan promovido los musulmanes. No existe. ¿Vale? Islam, Salam, Istislam. Entonces tú te la sometes. raíz es Islam, ¿no? Sí, Bueno, o sea, la raíz es SLM. Sí, sí. ¿Vale? Pero todo Istislam viene de esa raíz, Salam viene de esa raíz, Islam viene de esa raíz. Podríamos decir, subhanallah, como dicen algunos profesores, que ¿qué es el Islam? Es someterte a Allah, someterte a Dios, y a través de ese sometimiento alcanza la paz, subhanallah. Así es. Y los hermanos que están... No. Solo para hacer un inciso, porque es una cosa interesante que mucha gente no se ha parado a pensar. ¿Qué dicen la gente? Hasta los ateos, cuando se muere alguien, la mayoría de la gente dice que descanse en paz. Dicen que descanse en paz. No dice que descanse en riqueza, que descanse en felicidad, que descanse en alegría. No, dice que descanse en paz. Allah. Esta es la... Porque nosotros lo que buscamos en realidad, o más bien dicho, porque hay gente que no lo busca porque no ha llegado a esta conclusión o no se ha dado cuenta, ¿no? Está con las distracciones. Hay gente que busca solo dinero o otros gratificación instantánea, pero al final lo que nuestro corazón desea, lo que tranquiliza los corazones, ¿no? Como el recuerdo de Allah, lo que nos hace estar en paz es la paz. O sea, es que nos hace, es lo que necesitamos, es lo que nos hace estar satisfechos, para decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo podés estar en paz estando dentro de una religión que hace todo lo que hemos estado leyendo, que les he estado mostrando del Corán? ¿Cómo podés estar en paz? ¿Qué clase de conciencia tenés para estar dentro de una religión que permite las barbaridades que permite el Islam? ¿Cómo alcanzás la paz? No se entiende. Una cosa es decir, bueno, yo estoy dentro del cristianismo, que es una religión de amor absoluto, y hago algo malo porque me salgo de la religión. Pero en el Islam es al revés, o sea, para ser buena persona tenés que ir contra el Islam, ¿no es cierto? Tenés que obrar correctamente, es ir contra el Islam. Reconocer los derechos de las mujeres es ir contra el Islam. ¿Y cómo alcanzás la paz en esa forma? O sea, estoy yendo contra el Islam. Estoy yendo contra al obrar correctamente, al reconocerle los derechos a la mujer, voy contra el Corán. Y entonces puedo estar en comunión con Dios yendo contra la idea de mi religión. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que dice el Corán para poder entender el alcance de lo que se supone que cree esta gente, ¿no es cierto? ¿Cómo haces para ser un buen musulmán y no cumplir con lo que tu propia religión te dice, ¿no? Veamos lo que dice. Dice, la ley prescribe Dios acerca de vosotros lo siguiente: si alguien es muerto injustamente, si a alguien le pasa algo, os hemos dado autoridad para que pidáis justicia, pero no se excedan en tomar venganza. Ciertamente seréis ayudados. Os prescribió Dios acerca del homicidio, que el libre sea por el libre, el esclavo por el esclavo. Estamos hablando de esto en el 600 después de Cristo, ¿eh? Esto no es el Antiguo Testamento, 2000 años antes de Cristo, no, esto es 600 después de Cristo. Que el libre sea por el libre, o sea, un hombre, si matan a un hombre, tiene que morir otro, ¿no? El esclavo por el esclavo, la mujer por la mujer. O sea, si un libre mata a un esclavo, bueno, tiene que matar a un esclavo de él. O sea, ¿se entiende cuál es el asunto? Si alguien mata a tu mujer, entonces vos podés matar a la mujer del otro. Un delirio, o sea, una locura total.
Quien obtenga indulgencia de su hermano, es decir, perdonarlo, esto se realiza conforme a la norma adecuada, que se haga la compensación con bondad. Esto constituye una alivio de la misericordia de nuestro Señor, quien traerá después o tendrá un castigo doloroso. Esto es como decir, bueno, estamos en el 600 después de Cristo, estamos hablando como del 2000 antes de Cristo, ¿no? Si vos matás la mujer de otro, el otro puede matar tu mujer, porque va por el costo menor, digamos, y el hombre es lo más caro. Después viene la mujer, después viene el esclavo, ¿no? El libre por libre, esclavo por esclavo. O sea, la ley del talión. La ley del talión en el 600 después de Cristo. Estamos todos locos. Es de tener satisfacción. No, en realidad no es la felicidad, es la paz. Exactamente. Y te voy a profundizar más sobre este tema. Bismillah. Nosotros cuando nos saludamos, ¿qué decimos? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Akbar, Allahumma barik. Nosotros decimos Assalamu alaikum. No decimos As-sa'ada alaikum. No decimos que la felicidad sea contigo. Decimos que la paz sea contigo. Aziduk. Otra pregunta. Cuando nosotros terminamos el rezo, Sí. ¿qué decimos al final? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz sea con vosotros. Que la paz sea con vosotros. No decimos As-sa'ada alaikum wa rahmatullah. As-sa'ada alaikum wa rahmatullah. Cuando estamos haciendo tashahhud, ¿qué decimos? Assalamu alaika. No quiero ponerte en evidencia. Una de las partes del tashahhud es Assalamu alaika ya ayyuhan nabi. Assalamu. Que la paz sea contigo. Ya Rasulullah. No. Bueno, la paz está muy linda. Es la paz del cristianismo, ¿no? El cristiano se da la paz, pero el cristiano da la paz en base al amor al prójimo. Y el cristiano es coherente consigo mismo. Después, tal vez sea un mal cristiano. No cumpla con el cristianismo y los mandatos y la ley y el amor al prójimo. Pero el Islam tiene que hacer al revés. O sea, para ser una buena persona en el Islam tenés que ir contra el Corán. Porque si cumplís el Corán, en Occidente tendrías que ir preso. Tendrías que estar en cana, ¿no? Ir preso. El cristiano que cumple el mandato de Jesús jamás irá preso, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos, ruega por quienes los persiguen. El cristiano es maravilloso. Todo lo que hagas va a estar bien. Ahora, esto que hemos leído del Corán, robar mujeres, acostarte con menores, perseguir a los que no creen en tu religión. Bueno, eso, ¿qué paz podés tener? No podés tener paz. Ser islámico y tener paz, a no ser que no tengas conciencia de lo que estás haciendo. Entonces probablemente puedas darte la paz, conversar sobre la paz y qué sé yo, pero mientras estás oprimiendo a tu mujer, mientras tenés a tu mujer escondida en una de las habitaciones. El otro día escuchaba un ex musulmán que decía, sí, mi papá tenía 3 autos, pero a mi mamá le compró una bicicleta. O sea, nunca le dejó a la esposa usar los autos. Estamos todos locos, ¿no? Yo vuelvo sobre lo mismo, que me digan los islámicos un derecho humano que ellos hayan promovido. Todos los derechos humanos son cristianos, todos. Todos los derechos laborales son cristianos, no son islámicos, ¿eh? El Islam entró a sangre y fuego con las espadas, ¿no? España lo sufrió, 700 años tuvo a los moros en España. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué paz me están hablando? ¿De qué paz me están hablando? El cristianismo es amor al prójimo y paz. ¿Qué persona consciente que entiende de amor puede hacerse islámica? Únicamente si no entendió el Islam y no leyó el Corán realmente. Pero si lo lee realmente, comprende, si lee los hadís, que son las interpretaciones de los islámicos que son personas referentes y entienden de qué se trata, jamás se harían islámicos. Deberían convertirse al cristianismo. Yo creo que con esto es más que suficiente para tener una idea
de qué se trata el Islam, de por qué. El Islam no es una opción de conversión. El cristianismo sí. Teniendo el cristianismo, ¿por qué te harías islámico? Una mujer, ¿por qué se haría islámica una mujer? Locura, no entendió nada. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.